Tengan buena tarde, mis amados hermanos. Nuevamente es un gran gusto estar aquí entre ustedes y dándole gracias a Dios por permitirnos estar expuestos a su palabra. Vamos a orar antes de empezar. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra, Señor. Hoy es un día especial, es el día del Señor, el día más importante en donde todos tus redimidos se reúnen para exaltar tu nombre, para hablar de tus glorias, para ser guiados por tu Santo Espíritu en tu voluntad inerrante, Señor. Gracias porque tú le permites a esta iglesia, por lo nuevo, que se reúnan para escuchar tu bendita palabra, Señor. Te rogamos y nos ayudes en esta tarde, que sea tu palabra glorificada, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad, que no sean palabras de hombre, sino esas benditas palabras que tú inspiraste y plasmaste en las Escrituras y que redundan para nuestra vida eterna. Ayúdanos, Señor, a valorar tu bendita palabra. No tengas en cuenta la debilidad de este siervo inútil. Más bien, que sea tu Espíritu guiándome, porque débil soy, Señor, el fuerte eres tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, esta tarde nuevamente continuamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en la serie expositiva de este Evangelio. Ya vamos por el capítulo 3, gracias a Dios. Hoy seguiremos estudiando la respuesta de Jesús a Nicodemo, mientras se continúa revelando la verdad de quién es Él, por qué vino y quién es el que tendrá vida eterna en su reino. El sermón de esta tarde lo he titulado de la siguiente manera para ustedes, mis hermanos, y es la bondad de Dios que nadie merece. La bondad de Dios que nadie merece. Nuestro texto de esta tarde lo encontramos en Juan 3, versículos 13 al 21. Y nuevamente yo me siento maravillado porque el Señor providencialmente permitió que en la escuela se tocara este capítulo. Es el Señor. Leo para ustedes el texto, mi hermano. Nadie subió al cielo. Juan 3, del 13 al 21. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escuchen, iglesia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
El Señor bendiga su santa palabra en esta tarde, iglesia. Como mencioné en la introducción, a medida que Jesús continúa su discurso con Nicodemo, espero que tengan fresca en su memoria este encuentro que él tuvo con Nicodemo. Él está enseñando a Nicodemo quién es él, por qué vino y quién es el que tiene vida eterna en su reino. Todo esto lo está enseñando nuestro Señor Jesucristo en esta conversación con Nicodemo. El sermón de esta tarde lo vamos a dividir en 3 puntos y son los siguientes. Primer punto: la bondad de Dios en el Hijo que descendió del cielo. Segundo punto: la bondad de Dios en el Hijo del hombre levantado. Y tercero, la bondad de Dios para salvar. Entremos en el primer punto: la bondad de Dios manifestada en el Hijo que descendió del cielo. Sabemos por las Escrituras, la iglesia, sobre la divinidad de Jesús. Sabemos que Cristo, quien es nuestro Rey y Salvador eterno, sabemos de su divinidad, de las manifestaciones que hacían y que evidenciaban su divinidad. Pero vemos en este texto que Jesús mismo repite un título que se dio a sí mismo por primera vez en el capítulo 1 de Juan. Ya eso lo vimos. ¿Cuál es ese título? Él mismo se vuelve a nombrar como Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Y esto resalta lo que ya les he enseñado a ustedes en la escuela bíblica también sobre la unión hipostática, ¿se acuerdan? 100% hombre, 100% Dios. Bueno, pero este título que Jesús mismo se da ahora tiene raíces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando él se llama Hijo de Hombre. Miren, el profeta Daniel profetizó acerca del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En Daniel 7, versículos 13 y 14. ¿Qué dice el texto? Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ya desde el Antiguo Testamento, como lo hemos sabido, teníamos una imagen clara de nuestro Redentor, de nuestro amado Señor Jesucristo. La nación judía esperaba la venida de un Mesías que tendría dominio y autoridad sobre toda la tierra. Esperaban que viniera y conquistara y estableciera su reino, y que el pueblo judío fuera automáticamente parte de ese reino debido a su herencia. Esto esperaba el pueblo judío. Ellos esperaban que la bondad de Dios se manifestara a su manera, a la forma en cómo ellos la interpretaban. Miren, Jesús, con todo esto que está hablando con Nicodemo, él está confrontando muchas de esas nociones ya preconcebidas por el pueblo judío. Él ya le ha dicho a Nicodemo que para ser parte de su reino, uno debe nacer de nuevo, independientemente de quiénes sean, judíos o gentiles. Pero como veremos en el siguiente punto, Jesús también está introduciendo la idea de que el reino del Mesías y su reinado no se parecerán a lo que los judíos estaban esperando. Recuerden lo que les he dicho: ellos esperaban a todo un rey, dueño de un grande ejército que sometería a todas las naciones de la tierra. Nunca esperaron al Mesías en un burrito que ni siquiera era de ellos, que no tenía donde recostar su cabeza, pero que el universo y todo lo que existe es de él, por él y para él. Ellos no esperaban
Miren, el Hijo del Hombre no solo vendría como un rey reinante, sino que primero vendría como un siervo sufriente. Y eso fue lo que no entendieron. Que Él tendría que venir como un siervo sufriente. Amados, preguntémonos algo. Si nuestro amado Cristo hubiese venido como un rey tan poderoso que no hubiese querido ir a la cruz a pagar por la culpa de nuestros pecados, ¿seríamos salvos tú y yo? Obviamente que no. Por eso Él vino como un rey sufriente, un siervo sufriente. Jesús usa este título, Hijo del Hombre, a lo largo del Evangelio de Juan, para referirse a Él mismo. Pero como sabemos, Jesucristo no solo es verdaderamente hombre, sino también es verdaderamente Dios. Miren, Él es Dios encarnado. Él es el Hijo del eterno Dios que se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Por qué Jesús tiene autoridad para confrontar las creencias tradicionales de Nicodemo y los judíos? ¿Por qué? Porque Él descendió del cielo a la tierra. Jesús no se limitó a ascender al cielo y mirar cómo es el reino de Dios. Él no se limitó a eso. Él es del cielo. Él es del cielo. Ha existido eternamente y ha vivido en la gloria del cielo con su Padre y el Espíritu Santo. De allá es nuestro amado Señor Jesucristo. Nicodemo no entendía estas cosas. Recuerden que en el sermón pasado. ¿Por qué? Porque él no era más que carne y hueso. Jesús estaba estableciendo su autoridad para enseñar verdades tan trascendentales al decirle a Nicodemo que él no era simplemente un hombre que había adquirido entendimiento de las cosas celestiales, sino que él mismo era eternamente del cielo y tenía un entendimiento perfecto de todas estas realidades espirituales y eternas. Nicodemo no entendía eso. Sus afirmaciones y enseñanzas sobre el reino de Dios no eran infundadas debido a quién es Jesús. El Hijo del Hombre que ascendió y que descendió del cielo a la tierra, Él podía hablar con toda y plena autoridad de esta realidad del reino de Dios. Solo Cristo. ¿Quién podría saber más del reino de Dios sino Cristo? ¿Quién podía hablar más claramente del reino de Dios sino aquel que ha habitado en la eternidad con el Padre? Cristo. Cristo, mis amados. Vayamos al segundo punto. La bondad de Dios manifestada en el Hijo del Hombre levantado. A medida que Jesús continúa revelando quién es Él como el Hijo del Hombre, también se refiere a un relato en el Antiguo Testamento. Miren, el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabes dónde encontramos esto? En el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 21, versículos 5 al 6. ¿Qué dice? Leemos acerca del relato del pueblo de Israel. De ese pueblo que de manera impenitente pecaba en contra de Dios a través de sus murmuraciones y a través de sus quejas, mis hermanos. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, dice el texto. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y todavía hay muchos que juegan con el Evangelio, hermanos. Miren,
cuando Dios derramó este juicio sobre ese pueblo murmurador, ellos fueron corriendo donde Moisés, fueron corriendo y confesaron su pecado y le rogaron que intercediera. Eso lo leemos en los versículos siguientes 7 y 9, y dice el texto: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: miren, y esto es lo maravilloso: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno de esos murmuradores, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa serpiente tipifica a nuestro Cristo, no siendo Cristo serpiente. Es el símbolo, lo que quiere decir esto. Solo mirando a Cristo vivimos, hermanos, porque Él es quien nos perdona de nuestro pecado, el único que puede hacerlo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ese bronce en forma de serpiente levantado en medio de Israel fue el medio que Dios usó para salvar al pueblo de las consecuencias de su pecado, de su rebelión temporal. Pero esa serpiente exaltada era en última instancia el anticipo de lo que sería Cristo. Miren, era un tipo, era una sombra de Jesucristo que vendría y sería levantada para que su pueblo pudiera mirarlo y ser salvo. El término levantado puede referirse a alguien o a algo que está siendo exaltado a una posición de gloria o autoridad. Este término que estamos utilizando acá. Hay canciones, hermanos, de adoración que cantan que Jesucristo es alto y levantado. Esta comprensión del término iría de la mano con el pensamiento judío con respecto al Hijo del Hombre. Sería levantado de un lugar de autoridad, gloria, honor y dominio sobre todas las naciones, pueblos y lenguas, y establecería su reino. Y ciertamente sabemos que todas esas cosas son ciertas acerca de Jesús y su reino. Su levantamiento en la cruz apuntaba más a la idea de que el Hijo del Hombre sería un siervo sufriente, un varón de dolores. Estas ideas también están presentes en la escritura del Antiguo Testamento. También, si se dan cuenta lo hermosas que son las escrituras. Isaías 53 predijo el sufrimiento y la muerte del Mesías. Jesús explica más en Juan 12, del 32 al 34, y dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, los judíos no podían creer que ese rey que ellos estaban esperando, que iba a derrotar todas las naciones, tenía que ser levantado en una cruz, o sea, crucificado. Para ellos, en su mente, no había la concepción de ese rey. Ellos no entendían lo que es redención, mi hermano. Ellos no estaban interesados en este tipo de Mesías. ¿Por qué crees que lo desecharon? Querían un rey que viniera inmediatamente y reinara en poder y gloria.
Eso era lo que ellos querían. En este discurso con Nicodemo, Jesús le estaba dando un significado mucho más completo al título Hijo de Hombre, al conectar las profecías acerca de su glorioso reinado como rey con las profecías acerca de su humilde sufrimiento y muerte. Él estaba conectando esto, mis hermanos. Aunque Nicodemo probablemente no entendió en ese momento, llegará a entenderlo a medida de que los eventos del ministerio terrenal de Cristo se iban desarrollando. Esto lo vemos en la Escritura. Jesucristo no es solo el Hijo del Hombre que reinará para siempre, como Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que también es el siervo sufriente. Él tuvo primero que soportar la vergüenza y la muerte de la crucifixión cuando fue levantado en esa cruz. Si nuestro amado Redentor Cristo no hubiese sido el siervo sufriente, tú y yo hoy no tendríamos ninguna esperanza de redención, mis hermanos. Ninguna. Si Él no se hubiese humillado hasta la muerte y muerte de cruz, tú y yo no podríamos pasar del lugar en donde será nuestro sepulcro. Pero Él se humilló siendo Dios, se humilló de tal manera que tú y yo nunca podríamos igualar esa obra. Vayamos al tercer punto. La bondad de Dios que nos salvó. Hemos venido hablando de esa bondad inmerecida, ¿cierto? Que nadie se merece. Pero bueno, el tercer punto habla de la bondad de Dios que nos salvó. El Hijo enviado por Dios no vino a condenar, sino para salvar, dice el texto. 3:15 dice. Cuando comenzamos a pensar, mis hermanos, en la depravación total del hombre, las palabras que leemos en los versículos 15 al 17 debería asombrarnos. Debería asombrarnos. Miren, Jesús ya ha pintado un cuadro bastante oscuro de la condición humana. En ese discurso con Nicodemo, el estado del hombre natural es grave, bien grave. ¿Por qué? Porque no solo no puede entrar en el reino de Dios, sino que ni siquiera puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. ¿Sí me entienden? Es que no es que ni siquiera no puede entrar, es que ni siquiera lo puede ver. Y si no lo puede ver, ¿cómo va a entrar? Los hombres naturales están espiritualmente muertos. Acuérdense de aquella sentencia en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, la sentencia de Dios. Muertos, no solo muertos, también ciegos para ver la gloria de Dios. Pero los hombres también son hostiles a Dios y también son incapaces de agradar a Dios. ¿Qué nos dice Romanos 8:7 al respecto? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Clarito, mi hermano, está claro. La descripción que Dios hace de la humanidad en Génesis 6:5 es una descripción vivida y precisa. Miren lo que dijo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Miren, la humanidad era tan malvada que el Señor respondió enviando un diluvio global. Tan malvada, para destruir a todos estos. Tanto así que únicamente se salvaron 8. Noé y su familia.
Pero la condición de la humanidad, ¿saben qué, iglesia? No ha cambiado. No ha cambiado. Miren, como era el mundo antes del diluvio, así es ahora. Así es ahora. Sodoma y Gomorra se avergonzarían de lo que vemos hoy día en este mundo depravado, iglesia. Este mundo lleno de maldad indescriptible. No había una sola persona buena antes del diluvio y no hay ni una persona buena ahora, mis hermanos, según Romanos 3. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Romanos 3 dice eso. Nosotros, al igual que el mundo en los días de Noé, simplemente podríamos gritar de horror al ser arrastrados por el diluvio o por el fuego de la ira de Dios. Pero bondadosamente dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y no crean que cuando hablo del mundo, estoy hablando de que todo el mundo será salvo. No nos equivoquemos. No nos referimos a esto, ni el texto dice que todo el mundo será salvo. Deberíamos preguntarnos cómo los hombres y mujeres creados a imagen de Dios pudieron pecar grandemente contra nuestro Creador. Pero más que eso, nosotros deberíamos preguntarnos cómo un Creador tan santo, mi hermano, como un Creador tan santo y asombroso como Dios, pudo amar a un mundo como el nuestro. ¿Cómo? Tenía que ser Dios únicamente para que nos amara y enviara a su Hijo. Porque saben una cosa es amar a los que son humildes y obedientes. Eso es fácil. Es fácil amar a aquellos que son agradecidos y te aman. Muy fácil. Pero Dios ha amado a un mundo lleno de rebeldes orgullosos, que son ingratos por la vida y las bendiciones que han recibido de Él y lo odian tanto por tratar de negar su propia existencia. Ese tema del amor es difícil de imaginar en Dios y mucho menos de creer que existe. Pero saben que es exactamente el tipo de amor que nuestro Dios ha decidido voluntariamente dar a un mundo pecador. Dios lo decidió libremente. Ninguno de nosotros hemos coaccionado a Dios para que nos ame. Eso es gracia, mi hermano. Porque lo único que tú y yo nos merecíamos era su ira, que nos desapareciera de este mundo por deshonrarlo, por pecar constantemente en contra de Él. Si ven cuán grande ha sido la bondad y misericordia de Dios con nosotros, cuán bueno ha sido el Señor con nosotros. Debido a que Cristo vino al mundo para salvar y no para condenar, Él se convirtió en nuestro sustituto en lugar de nuestro verdugo. Mire, ante tanta maldad, si Dios no fuera ese Dios precioso que tenemos, en vez de haber enviado un sustituto para que pagara la culpa de nuestros pecados, hubiese sido justo que enviara un verdugo para acabar con todo aquel que peca en contra de Dios. Pero Dios no hizo eso. Dios envió no solamente a un sustituto, envió a su Hijo, a su único Hijo. Consolador es el Santo Espíritu. Él cumplió con todas las demandas de la ley, nuestro amado Cristo, que requería nuestra muerte por el pecado. Solamente Cristo podía hacerlo, porque Él fue perfecto, aún siendo hombre, aún sintiendo lo que tú y yo podemos sentir en la carne.
Cristo nunca pecó, amados. Jamás pecó. Jamás ofendió al Padre y nunca dejó de obedecerle. Eso lo hizo nuestro amado Cristo. ¿Qué sucede con todos aquellos que creen en Cristo? Mire, en el momento en que creemos, estamos unidos a Jesucristo en una unión espiritual eterna. Cuando tú crees en Cristo, estás unido con Él espiritualmente y eternamente. Morimos con Él en su muerte, todos los que hemos creído. Despojándonos del viejo hombre, y ahora somos resucitados con Él en su resurrección como un hombre nuevo. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros, iglesia. Cosa imposible para nosotros, pero totalmente posible para Dios. Y ese es el más grande milagro, que ahora somos salvos, no mereciéndolo. Miren, aunque estos cuerpos están muertos a causa del pecado, y un día morirán físicamente y serán sepultados, nuestro espíritu está vivo a causa de la justicia, y un día resucitaremos con Cristo, iglesia. La promesa. Y se cumplirá como todo en las Escrituras se ha cumplido. Todo lo que dice esa santa palabra se ha cumplido. Hablaban los profetas de que vendría el Mesías y vino, que sería crucificado y fue crucificado, que resucitaría al tercer día y resucitó, que subiría al cielo y subió, que está sentado a la diestra del Padre y gobierna con poder y autoridad. Y eso es lo que Cristo hace, Él reina desde allá. Y nos dice la Escritura que pronto vendrá. Y también ocurrirá, iglesia. Miren, debido a que Cristo vino al mundo para salvar y no para condenar, Cristo se convirtió en nuestro abogado en lugar de nuestro adversario. En nuestro estado natural, la Biblia dice que estamos en enemistad con Dios. Todos en nuestro estado natural. Sin Cristo todos estamos en enemistad con Dios. No somos sus amigos, sino sus enemigos. Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo, mis hermanos. Él los reconcilió, sin tomar en cuenta nuestras ofensas. En lugar de venir a este mundo a hacer la guerra, vino a hacer la paz. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Él no vino como un león furioso para destruir a sus adversarios. Él vino como un cordero manso para salvarnos. No vino a hacer morir a sus enemigos, sino a morir en su lugar, morir por sus enemigos. Eso fue lo que hizo Cristo por ti y por mí. Debido a su perfecta obra salvadora en la cruz, Jesús, que murió, resucitó entre los muertos y ascendió a la diestra de Dios, está allá en lo alto. Y como nuestro gran sumo sacerdote, Jesús es el abogado de su pueblo. Él es quien intercede por ti y por mí delante del Padre. Miren, nosotros oramos y no sabemos pedir. Hasta en nuestras oraciones pedimos mal. Pero el Santo Espíritu intercede para que tus oraciones y las mías sean descifradas y escuchadas de la mejor manera por el Padre. Aunque deberíamos todos nosotros ser condenados por nuestro pecado, y Dios sería justo si lo hiciera, iglesia. Él sería justo. Sorprendentemente se nos dan estas palabras en el versículo 18, parte A. El que en Él cree no es condenado,
Sería suficiente si eso fuera todo lo que Dios hizo. No condenarnos, pero el versículo 15 y 16 nos dice que el don de Dios va mucho más allá de eso. Miren, a todos los que creen les da vida eterna. El contraste entre lo que merecemos y lo que obtenemos como creyentes no podría ser mayor, jamás. Los que creen en Cristo van de la muerte eterna y la condenación a la vida eterna y a la salvación. Sin excepción, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Y quiénes creerán? Los que están ordenados para la vida eterna. Así como aquellos que miraron, recuerdan, a la serpiente de bronce que Moisés levantó, fueron salvos del veneno que amenazaba su cuerpo físico. Así también aquellos que miran a Cristo levantado serán salvos del veneno del pecado que amenaza su alma eternamente. De la misma manera, mi hermano. Pero el texto de hoy también nos muestra el desprecio de muchos a la bondad de Dios expresada en su vida. Y es que no todos creerán y no todos serán salvos. Versículos 18b a 20. Muchos en Israel, paganos de Israel, no confiaron en los medios de salvación provistos por Dios. Muchos no miraron a la serpiente de bronce y perecieron. Muchos, si hubieran mirado, habrían vivido, pero no creyeron en la palabra de Dios hablada por medio de Moisés. No creyeron. Y así es hoy en día. Igualito, debido a la depravación total de la humanidad, se niegan a mirar a Cristo levantado, se niegan a creer, y ¿saben qué? Serán condenados. ¿Por qué alguien en su sano juicio rechazaría una oferta tan misericordiosa de salvación de Dios? Preguntémonos esto. ¿Por qué alguien que usted cree que es sensato y honesto rechazaría esta oferta? El problema es que nadie está en su sano juicio, mi hermano. El pecado todo lo dañó. El estado natural de la humanidad en su pecado es tan terrible que no puede y no quiere venir a Cristo. No solamente no puede, sino que no quiere tampoco. Romanos 1 del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Iglesia, los hombres son idólatras que prefieren inventar su propia religión y volverse a los ídolos en lugar de volverse a Cristo. ¿Saben una cosa? Que aquella serpiente que hicieron, que era tipo de Cristo, más adelante hacían templos para adorar a la serpiente y no lo que significaba eso. Seremos idólatras. Miremos lo que sucede a nuestro alrededor, iglesia. La religión falsa de nuestros días se complace en tomar reliquias cristianas y convertirlas en ídolos. Estatuas de María, estatuas de Cristo en la cruz, estatuas de santos y gran cantidad de otros ídolos que desfilan por las calles en la mal llamada Semana Santa por ellos. ¿No es eso idolatría? Los que van detrás tocando instrumentos, cantándoles a esas figuras horrendas.
Hombres y mujeres que se entregan a la adoración de ídolos, pero se niegan a venir a Cristo en fe. No estamos mejor que en los tiempos antiguos cuando ocurrió el diluvio, iglesia. No estamos mejor. Estamos peor. Pero Cristo ha sido el causante de que aún la paciencia de Dios no nos consuma, iglesia. Porque Él es nuestro abogado. Porque Él intercede por nosotros. Y porque el Padre no lo ha querido. Miren, el mormonismo y los testigos de Jehová y toda una multitud de sectas cristianas falsas usan el nombre de Cristo y la Biblia, pero lo tuercen para sus propios fines destructivos. Las iglesias que se llaman iglesias cristianas y predican un evangelio de la prosperidad, predican un evangelio en donde solamente les interesa el dinero, los bienes de esta tierra. No les importa el alma de los que se congregan ahí todos los domingos. Ves al pastor que cada día tiene más plata. Lo ves que cambia, siempre tiene el carro de último modelo. Compran casas, propiedades en todas partes. Y sus ovejas no tienen ni para comer a veces. Son unos malditos todos ellos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Todos ellos son anatemas. Y en el día del juicio, sus obras saldrán a la luz. Nada estará escondido, iglesia. Nada. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así como Adán y Eva se escondieron de la gloriosa presencia de Dios una vez que pecaron, la humanidad ahora mismo prefiere esconderse en la oscuridad y guardar sus preciosos pecados. Eso es lo que hace hoy día esta sociedad. Así como se escondieron ellos, se esconden, pero ellos no cuentan con que Dios todo lo ve y todo lo escudriña. A Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Él no dará por inocente al pecador. Y de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta al Señor. Entonces, por eso se niegan a ir a Cristo, porque aman más las tinieblas que a la luz. Esa es la razón, mis hermanos. Miren, como ya Juan dejó claro en el capítulo 1, todo esto de lo que hemos estado también hablando, de que la gente odia la luz y no viene a la luz porque no quieren la humillación ni la exposición, ni mucho menos quieren arrepentirse de sus pecados. Quieren vivir en sus pecados. El orgullo del hombre quiere la salvación en sus propios términos. Así es el hombre orgulloso. Yo quiero ser salvo, pero de esta manera. No como Dios lo dice, sino como yo quiero que sea. Pues no serás salvo. Serás condenado por tu propia sabiduría. Y permanecerás en oscuridad. Los hombres pueden engañarse a sí mismos, sin duda alguna. Y también pueden ser capaces de engañar a otros. Pero no hay manera de engañar a Dios. No la hay. No la hay. Aquellos que confían en sí mismos o en religiones hechas por el hombre son condenados. El texto no dice que serán condenados, sino de que ya son condenados. No los condenamos nosotros, los condenó Dios. Es una condenación presente, no porque solo sea temporal, sino porque es absolutamente segura. Así como la salvación es segura, la condenación también. La condenación de todo aquel que se niega a creer en Jesucristo es tan cierta que se habla de ella como si ya fuera una realidad presente.
Lo dice el texto. No lo digo ni lo invento yo. Lo dice el texto, iglesia. Y en cierto sentido, miren, las personas separadas de Cristo no se convertirán en hijos de ira. Son hijos de ira. Hijos de ira, que están esperando la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo, para ser expuestos a la ira de la que tú y yo hemos sido salvados por Cristo. Con el reino de Dios hay un elemento al que nosotros le decimos ya y todavía no. Su reino ya ha llegado. Cuando Cristo vino, acuérdense de Juan el Bautista, que ya lo vimos también, que vino a preparar el camino y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino ya está aquí, ya vino, pero también su reino vendrá. Los cristianos han sido salvados, están siendo salvos, y cuando Cristo venga serán salvos. Pero lo mismo es cierto para los incrédulos. Los incrédulos fueron condenados en Adán. Actualmente están bajo la ira y la condenación de Dios, y cuando Él venga serán condenados finalmente. No habrá escapatoria. Entonces, pero debido a la gran misericordia y bondad de Dios, hay una escapatoria ahora, en este momento. Por favor, escúchenme todos los que están viendo este mensaje y no han creído en el Señor Jesucristo. No permanezcas en las tinieblas, escondiendo orgullosamente tu pecado a la luz de Cristo. No puedes quedarte con tu pecado y tu alma a la vez. Si amas a uno, perderás al otro. Si amas tu pecado, perderás tu alma. Pero si amas tu alma, debes perder tu pecado. Trae ese pecado a la luz. Es la única esperanza de huir de la ira de Dios y creer en Cristo. Deja que la luz de su rostro exponga la oscuridad de tu corazón. Si rechazas el sacrificio tan grande y una salvación tan grande, no dudes que Dios vacilará en derramar su juicio sobre ti. Todo lo que se necesita hacer para que puedas ser salvo se ha hecho en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿vendrás a Él o perecerás? ¿Creerás en la promesa de Dios de darte vida eterna o permanecerás en las tinieblas de la condenación? Si no vienes, no habrá nadie a quien culpar sino a ti mismo, solo a ti mismo. No puedes culpar a Dios porque Él te llama a venir. Más que eso, te ordena venir, pero también promete recibirte si vienes, y más que eso, promete nunca echarte fuera. No hay pecado tan pequeño que no necesite la sangre de Cristo para ser perdonado, pero no hay pecado tan grande que no sea perdonado si vienes a Él. Cualquiera que sean los pecados que hayas cometido son suficientes para condenarte para siempre si no vienes a tu Salvador. Serás perdonado. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, para nosotros que ahora estamos unidos a Cristo y hemos sido adoptados como hijos de Dios, en un tiempo estuvimos en el mismo predicamento de los que no aman a Cristo. Nosotros éramos hijos de ira, ciudadanos del reino de la tiniebla, éramos aborrecedores de Dios, aborrecedores también los unos de los otros. Pero por la gracia de Dios, nosotros, una vez que estuvimos perdidos como el resto de la humanidad, hemos creído en Cristo y hemos sido salvos, porque Él nos atrajo a Él. Pero no pensemos que somos mejores que los que no han creído. No pensemos eso. Dios nos guarde de eso. Nuestro texto de esta tarde no nos deja esa opción de que pensemos mejor de nosotros que de ellos. Mire lo que dice el versículo 21.
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, si nosotros hemos creído, debemos practicar la verdad, porque estamos expuestos a la luz de todo lo que escudriña y ilumina. Eso significa que Dios es quien te trajo hoy a donde estás. Antes de que existieras, Dios te escogió en Cristo, amado. Antes de que existieras, no es por obra humana. Mientras estabas muerto en tus delitos y pecados, Cristo murió por ti. Y mientras caminabas como un hijo rebelde en las tinieblas, el Espíritu Santo te trajo a Dios y te hizo nacer de nuevo. La única razón por la que creímos fue por la gracia soberana de Dios. Incluso ahora es Dios quien está obrando en cada uno de nosotros para que podamos tener el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. De hecho, todas las obras en las que debemos andar han sido preparadas de antemano por Él para que andésemos en ellas. No tenemos lugar para jactarnos, iglesia. Todo lo que tenemos ha sido recibido. No hemos hecho nada para merecernos esta gracia salvadora. Esto debería humillarnos y darnos una profunda gratitud por el hecho de que Dios haya sido misericordioso con pecadores como nosotros. Pero también debe ayudarnos a reconocer que Él es la luz, que Él tiene toda autoridad y que no debemos avergonzarnos de Él ni de su palabra sin importar lo que diga el mundo. No te avergüences del Evangelio. Si tú te avergüenzas de Cristo, el Padre se avergonzará de ti. Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Así como los pilares sostienen el techo de un templo, es nuestro trabajo como pueblo de Cristo sostener la verdad en este mundo. A eso estamos llamados. No estamos llamados a ser unos cobardes. Bienaventurado todo aquel que padece a causa del Evangelio de Cristo, hermano. El mundo nos dirá que somos intolerantes, que no tenemos amor, pero ellos tampoco pueden definir el amor. Quien lo define es Dios. Porque Él es amor, porque Dios es el verdadero amor. Él siempre está atado a la verdad de Él mismo. Mis hermanos y hermanas, los invito a que no se dejen engañar e intimidar por este mundo amante de placeres. Por su gracia estamos firmes, por su gran amor hemos sido vivificados, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Así que, iglesia, los animo a que sigamos luchando, a que sigamos perseverando en la oración, a que sigamos perseverando en la lectura de la Escritura, en donde encontramos la revelación de la voluntad de Dios. Si tú quieres tener sabiduría, la única manera de tener esa sabiduría de lo alto es que leas las Escrituras. ¿Cómo pretendes ser sabio si no estás lleno de la palabra del Señor? Recuerden que la fe viene por el oír la palabra del Señor. La sabiduría únicamente la encontramos en Él. Seamos como fue Salomón, pidamos sabiduría al Señor. Gloria sea a Dios en todo. Dios ayude a esta iglesia y a su pueblo. Oremos. Bendito Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria en el mundo entero. Bendice a tus iglesias, a tu iglesia en este mundo. Bendice a todos aquellos
que hoy en tu día han predicado el Evangelio de la verdad, sin torcerlo, Señor, sin agregar, sin quitar, Señor. Bendice a tu pueblo, porque solamente con la predicación de la verdad de tu Evangelio es que toda alma puede llegar a creer, Señor. No es cuestión de sabiduría humana. Es tu voluntad plasmada en las Escrituras, inspirada por tu Santo Espíritu. Ayuda a tu pueblo. Hoy se ha predicado tu palabra. Te rogamos y produzca el efecto para el cual has enviado a cada uno de nosotros. A ti sea toda honra, gloria, honor, dominio y potencia. En el nombre de Jesús.